¿Cómo les va, amigos? Hoy día voy a hablarles un poquito de esta famosa historia o cuento de los testigos de Jehová respecto de la generación. Voy a citar algunas publicaciones donde ellos decían una cosa, después decían otra y así sucesivamente hasta llegar al famoso traslape. Por ejemplo, en la atalaya del año 79, en la página 30, ellos dijeron que la expresión generación no aplicaba a los nacidos durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y en segundo lugar, dijeron que aplicaba a los seguidores de Cristo y otras personas que pudieron observar aquella guerra y a otras cosas que han ocurrido en cumplimiento de la señal compuesta. Algunas de estas personas de ningún modo pasarán hasta que todo lo que Cristo profetizó suceda. Después, en el libro Vivir para Siempre, o Usted puede vivir para siempre el paraíso en la tierra, un libro rojo, también en la página, el capítulo 18, página 154, párrafo 8, ¿a qué generación se refirió Jesús? Bueno, dicen, se refirió a la generación de personas que estuviera viviendo en 1914. En la actualidad, las personas que todavía quedan de esa generación son personas de edad avanzada. Sin embargo, algunas de ellas todavía estarán vivas para el fin de este sistema. Entonces, hasta ahí decían personas vivas en 1914, incluidos, ¿no es cierto?, los ungidos. Esos componían la generación. Año 95, aquí ya cambiaron. Atalaya noviembre 95, página 17, 19, 20, párrafos 6 y 12. Párrafo 12. Esta generación se refiere a los pueblos de la tierra que ven la señal de la presencia de Cristo, pero no corrigen sus caminos. Entonces, primero, personas vivas, 1914, incluidos los ungidos. Segundo, gente contemporánea que no corrige sus caminos, o sea, los malvados, como dicen ellos, los inicuos. Año 97, Atalaya, junio, página 28, 1 de junio. ¿Qué dice acá? Es una tendencia del ser humano imperfecto querer especificar la fecha en que vendrá el fin, sin importar lo bien intencionado del razonamiento de Jesús cuando se le pregunta si estaba restaurando el reino de Israel y producto de ello, Jesús menciona lo de la generación. Entonces los testigos empezaron a hacer cálculos. Producto de las burradas que publica la secta. Entonces, con buenas intenciones, dice, los siervos de Dios de tiempos modernos han intentado deducir de las palabras de Jesús relativas a la generación un elemento temporal específico calculado desde 1914. Por ejemplo, se razonó que la generación podía durar de 70 a 80 años y estaba compuesta de personas de edad suficiente para comprender el significado de la Primera Guerra Mundial y otro acontecimiento. De esa forma era posible calcular aproximadamente lo cercano que estaba al fin. Sin importar lo bien intencionado de ese razonamiento, armonizaba con el consejo de Jesús respecto a que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Manténganse alerta porque no saben a qué hora viene su Señor o qué día. De modo que lo publicado recientemente en la Atalaya sobre esta generación no alteró nuestro modo de entender lo que sucedió en el año 14. Nos ayudó a comprender mejor el uso que dio Jesús a esta palabra, generación, y también a ver que este uso no constituía base para calcular partiendo del año 14 lo cerca que estamos del fin. Aquí ya se vieron ellos en un problema. Aquí no modifican
la explicación anterior, donde dicen que es la gente mala que no corrige sus caminos. Pero aquí se encuentran ante un dilema, porque en el libro Vivir para Siempre tenían justamente la foto de personas que pertenecían a esa generación y que estaban en una edad muy, muy avanzada, y obviamente ya para esos años estarían muriendo todos ellos. Entonces la generación prácticamente estaba desapareciendo y el fin no llegaba, y el fin no llegó, como ocurrió todas las veces en que la secta, digamos, empezó a profetizar cosas que realmente no tenían sentido porque nunca ocurrieron, y era simplemente metodología de control mental el estar inventando fechas y épocas en que supuestamente iban a ocurrir algunos sucesos importantes. Pero, ahora viene el cambio, ahora viene el ajuste, año 2008. Vamos a ver qué decían ellos en la revista del 15 de febrero de 2008, página 23 y sus párrafos 10 y 11. Hace algunos años esta revista explicó que la expresión esta generación se refería, en lo que respecta al siglo I, a la generación contemporánea de judíos incrédulos. Esta explicación parecía razonable debido a que el término generación tenía connotación negativa en todos los pasajes en que Jesús lo utilizó. De hecho, en la mayoría de los casos Jesús tachó a la generación de inicuos o lo calificó con otros términos negativos. Por eso se creyó que en el cumplimiento moderno Jesús se estaba refiriendo a la generación inicua de incrédulos que verían tanto los aspectos que caracterizan la conclusión del sistema de cosas como el fin del sistema. Es verdad que Jesús empleó la palabra generación en un sentido negativo cuando se dirigía a las personas malvadas de su día, pero se refirió necesariamente a tales personas cuando pronunció las palabras que leemos en Mateo 24:34. Recuerde que los 4 apóstoles conversaron con él privadamente. Puesto que Jesús no empleó términos negativos cuando le habló de esta generación, seguramente los apóstoles entendieron que ellos, y aquí viene ya el ajuste, ellos y los demás discípulos formaban parte de la generación que no pasaría antes que sucedieran estas cosas. Entonces ellos como que se trasladan en el tiempo, ¿no es cierto? Van y hablan con los apóstoles y le preguntan, oye, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo lo entiendes? Y esto en este viaje, digamos, hacia otra esfera, no sé, estarán soñando, se harán hipnotizados entre ellos los del cuerpo gobernante, que van y le preguntan, ¿no es cierto? Y al tiro saben qué pensaban los apóstoles en ese momento, ¿no? Cuando tienen que hacer un cambio. Realmente esto es absurdo. Atalaya, 15 de febrero de 2008, página 24, párrafo 15. En nuestros días, las personas que no comprenden los asuntos espirituales consideran que la señal de la presencia de Jesús no se ha visto de una manera llamativamente observable. Les parece que todo continúa igual que siempre. Por otro lado, los fieles hermanos ungidos de Cristo, la clase de Juan, según ellos, han reconocido la señal como si de un relámpago se tratara, y han comprendido lo que realmente significa. Como grupo, año 2008, imagínense, estos ungidos componen en tiempos modernos la generación de contemporáneos que no pasará hasta que sucedan estas cosas. Entonces volvieron a la inicial, a las personas que estaban vivas en el año 14, más los ungidos. Después no, son los inicuos, ¿no es cierto?, que ven la señal pero no hacen ni un cambio. Después preparan el terreno y dicen no. Como los apóstoles estaban allí, ¿no es cierto?, estaban conversando privado con Jesús, más encima una conversación privada, y ellos ya dedujeron que los apóstoles, no, entonces se estaba refiriendo a ellos y a los demás discípulos.
Así que no, la generación son los ungidos. Año 2010. Pasamos ahora del 2008 hasta el 2008, los ungidos. 2010, Atalaya de Abril, páginas 10 y 11, 15 de abril, párrafo 14. ¿Qué dice ese párrafo? Aunque no se puede calcular cuánto dura esta generación, hay que tener presente un hecho. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un periodo que no es demasiado largo y que tiene fin. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el cumplimiento de la gran tribulación. Esta generación tuvo principio y tendrá fin. El cumplimiento de los rasgos de la señal muestra que la tribulación tiene que estar cerca. Es tiempo de permanecer alerta y actuar con urgencia. Si así lo hacemos, demostraremos que estamos al día en la iluminación más reciente y que seguimos la guía del Espíritu. Entonces, abril del 2010 salió la explicación del traslape y pasó como si nada. Como si nada. Pasó. Después ya lo que hicieron más adelante en 2014, cuando ya se estudió, ¿no es cierto?, en forma más, por decirlo así, más abierta, como que ya ahí salió la idea más clara en el sentido de que ya todos se enteraron de que había dos grupos de ungidos, pero ya era con el objetivo de hacerles entender a los testigos de que el fin está cerca, ahora sí que está cerca. No, lo pasado no, ahora sí. Esta es la verídica. Esta sí, no es verdad, pero verdad, hermanito. No, esta es la verdad. Esta es la. No, po. Entonces, después de unos años, quizás ¿qué van a inventar cuando ya se empiezan a morir los del segundo grupo que se traslaparon con los del primer grupo? Atalaya, 15 de enero del año 14, página 31, párrafos 15 y 16. Entendemos que esta generación a la que se refirió Jesús está compuesta por dos grupos de cristianos ungidos. Los del primer grupo presenciaron lo que ocurrió en el año 14 y comprendieron que Jesús había empezado a reinar ese año. No solo que estuvieran vivos entonces, sino que durante ese año o antes ya habían sido ungidos con espíritu como hijos de Dios. Por eso se acuerdan que en su explicación ridícula que hicieron, pusieron a Franz como ejemplo. El segundo grupo está compuesto por ungidos contemporáneos del primer grupo. No se trata simplemente de que estuvieran vivos al mismo tiempo que los del primer grupo, sino que fueron ungidos cuando aún quedaban en la tierra miembros del primer grupo. Así pues, no todos los ungidos de la actualidad forman parte de esta generación de la que Jesús habló. Hoy en día, los miembros del segundo grupo ya tienen edad considerable. Sin embargo, la palabra de Jesús en Mateo 24:34 nos garantizan que de ningún modo pasará esta generación antes de que comience la gran tribulación, así que por lo menos algunos miembros de dicha generación estarán vivos cuando llegue ese momento. Este hecho refuerza nuestra convicción de que falta poco para que Jesucristo, el Rey del Reino, destruya a los malvados y de paso un nuevo mundo. Pero tú dices, ¿cómo uno pudo haber estado, digamos, en una organización? ¿Qué podrá haber pasado en nuestra mente? Usted que está afuera, usted que se alejó, que se hizo un activo, que lo expulsaron, no sé, usted que empezó a cuestionar estas enseñanzas ridículas, por favor comente qué pudo haber pasado en ese minuto para que uno, digamos, diera por sentada estas cosas tan absurdas, porque son realmente
absurdas. Mi explicación probablemente es que el hecho de que cuando estás allí, digamos, rodeado de todo un entorno, y si estás en la misma situación de la mayoría que no se preocupa de investigar, que deja pasar cosas, bueno, pasó nomás, pues no lo entendiste, a lo mejor ni estabas en ese día cuando dijeron esta nueva luz y tú te la perdiste nomás, pues. O ni siquiera le hincaste el diente a esa luz, como para entender claramente qué es lo que querían decir allí. Aunque sí, en mi caso personal, hay varias cosas que a uno sí le llamaban la atención. Sí, uno decía, pero esto no me cuadra, esto no, ya bueno, hay que confiar en Jehová, hay que dejarlo en la mano de Jehová, que esa era como las expresiones típicas. Aparte, obviamente, que estas cosas, estas dudas, ¿no es cierto?, no se podían considerar con nadie. Entonces tú, si querías mantenerte allí y no perder tus amistades, yo me imagino lo difícil para el que tiene toda la familia dentro de la secta, es mucho más complicado aún. Pienso que por ahí va la explicación, porque realmente la secta una montaña de iluminación absurda que va derramando, ¿no es cierto?, toda esta lava de mentiras. O sea, en una década no, estamos claros que esto es así, después no, es asá, después cambiamos para acá, y ya cuando esto ya no funcionó, sabe que vamos a inventar algo para poder engancharlo de aquí con lo de allá, y esto que quede, ¿no es cierto?, y sigamos adelante avanzando, y no se nos escapen los hermanos. Este tema de la generación ya lo han, digamos, manejado, manipulado de tal manera que cualquier cosa que vuelvan a inventar es seguir con el mismo camino de lo absurdo. O sea, ya no, esto del traslape, por ejemplo, es un atentado contra la inteligencia, porque no, ningún testigo lo puede explicar, ninguno. Cuando hablo de explicar, es explicarlo con base, y si ellos dicen que usan la Biblia para todo, bueno, explíquelo con la Biblia. No lo pueden explicar. Entonces es un chiste realmente la secta de los testigos de Jehová, y es una pena, ¿no es cierto?, por muchos que han perdido años de su vida, ¿no es cierto?, entregados energía, tiempo a esta secta. O sea, yo entregué más de 20 años de mi vida, y así cuántos más entregaron, ¿no es cierto?, parte de su vida a esta secta. Imagínense, hay activistas, algunos ya mucho mayores que nosotros, los que estamos en esto, me refiero a personas ya de 70 años para arriba que pasaron más de 50 años. El mismo Raymond Franz, ¿cuántos años de su vida entregado a esta secta malvada? Así es que ánimo a los que se han salido para permanecer en esa posición, ánimo a los que están ahí entre las cuerdas, como se dice, como dice el dicho popular, para que se vayan, dejen esta secta, si no tiene ningún sentido. Si quiere adorar a Dios a su manera, hágalo. Si quiere ir a alguna iglesia un día porque se va a sentir bien, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero estar en una organización de este tipo, una organización coercitiva, malvada, que manipula la información para mantenerte allí cautivo, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque más allá de todos los videos que ahora estén publicando en sus asambleas, donde demuestran que todo es lindo, es todo prácticamente una farsa. Y esos videos son películas, y las películas
muchas veces son ficción, y muchos de esos videos claramente son ficción. Así que amigos, quería comentarles esto, quería hacer este repaso. Había sacado esta información hace mucho tiempo sobre el famoso traslape, la explicación de la generación, y no lo había querido compartir porque bueno, no había iniciado un canal, y ahora como tengo este canal quise compartir esta información para que usted también, si quiere, lo puede buscar, ¿no es cierto? Y si todavía tiene dudas sobre estas estupideces que enseña la secta de los testigos, y si le puede servir también para poder ayudar a otras personas. Pues esa es la idea del activismo, el poder ayudar a otros a que puedan abrir los ojos, ¿no es cierto? Y ser personas libres, ser personas que puedan pensar por sí mismas y disfrutar realmente de la vida, de la familia, de los amigos que realmente son, y no la gente falsa que está allí dentro. Así que nos vemos amigos en otro video. Que estén muy bien.